Buenas tardes, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta ocasión. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Gracias a los hermanos y amigos que nos están escuchando y están en esta transmisión de esta oportunidad. Vamos a estudiar la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, el verso 4. Dice el apóstol Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. El presente estudio tiene como finalidad el poder consolarnos y animarnos unos a otros con la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Dice la palabra de Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo alabó al Dios verdadero, quien se reveló a sí mismo en su Hijo, siendo su Hijo la misma esencia con el Padre Jesucristo. Dios es el Dios de toda consolación y Jesucristo tiene a su Padre, que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vamos viendo en la introducción que la palabra consolar significa aliviar la pena o la aflicción de alguien. De esto vemos entonces que Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, también Padre de misericordia y Padre de toda consolación, quiere consolarnos, quiere aliviar la pena o la aflicción de algún cristiano. Para poder consolar a alguien, en primer lugar debemos de experimentar la misericordia de Dios y la bondad de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, oiga bien, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Quiere decir que si nosotros hemos sido consolados, hemos sido aliviados de la pena, de la aflicción en nuestra vida, por este Padre de misericordia, por este Padre de toda consolación, entonces nosotros podemos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por eso decimos que para poder consolar a alguien, en primer lugar debemos experimentar la misericordia de Dios y la bondad de Dios en nuestras vidas. Hay situaciones que frecuentemente enfrentamos en nuestra vida terrenal y esto requiere consolación.
Le gustaría que el Dios Todopoderoso, lleno de misericordia, alivie todas sus penas y sus aflicciones. La Biblia nos dice que Dios es el Padre de misericordias. Aquí Pablo tomó prestado el lenguaje litúrgico judío y una oración que se pronunciaba en las sinagogas, en que se rogaba a Dios que tratara al individuo pecador con amor, con ternura. ¿Sí? Y en Romanos capítulo 12, Romanos 12, usted lee conmigo el verso 1. Dice la escritura de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sí? Pablo habla de las misericordias de Dios. Pablo habla de la gracia divina, gratuita y extravagante. Pablo aquí expuso en los primeros 11 capítulos del libro de los Romanos. Incluye el amor de Dios, incluye las misericordias de Dios, ¿sí? Las misericordias de Dios. Por ejemplo, segunda de Samuel, libro de segunda de Samuel, capítulo 24, el verso 14. Vaya, tome su Biblia, papel y lápiz. Estudiemos juntos esta palabra bendita de nuestro Dios. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Caigamos ahora en mano de Jehová. David sabía que el Señor sería más compasivo que sus enemigos, de modo que él escogió la tercera opción: caer en manos de Dios. ¿Le gustaría, hermano, hermana, caer usted en las manos de Dios Todopoderoso? Este Dios lleno de misericordia, para que este Dios pueda aliviar la pena, pueda aliviar la aflicción de usted y de mí. Es muy importante esto que estamos hablando. En el libro de Salmos, capítulo 103. Salmos, capítulo 103. Ve usted conmigo esos versículos. La palabra de Dios. Salmos 103, el versículo 13. Dice ahí la palabra de Dios: como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. A diferencia de los dioses paganos, que son apáticos y son hostiles, nuestro Jehová Dios se puede complacer de todos aquellos que le temen. El verso 14 dice: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. En otras palabras, Dios tiene compasión y Dios tiene misericordia de nosotros. Dios Padre de misericordia. Padre de misericordia.
Fíjese, en el libro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, verso 36. Dice la palabra de Dios: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, Él es bueno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Veamos que Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia. Pablo abre esta carta alabando a Dios, quien da tanta misericordia y da tanto consuelo al apóstol Pablo y también a los creyentes en Cristo. Tenemos nosotros el resentimiento que tenía Pablo. Pablo tenía un pensamiento de que Dios era un Dios de misericordia, Dios era un Dios de consuelo, y en su experiencia de primera mano, él lo sabía. Y usted, hermano o hermana, sabe que el Dios que usted y yo servimos conoce lo que nosotros llamamos misericordia, y que Él puede consolarnos a nosotros. Las palabras toda consolación en este pasaje viene de la antigua palabra griega paraklesis, o por qué no decir paracleto. La idea detrás de la palabra consolación en el Nuevo Testamento es siempre más que el de una simpatía que da alivio. La palabra consolación, de la palabra griega paraklesis o paracleto, tiene que ver que tenemos la ayuda de Dios a nuestro lado, que Él es nuestro ayudador, que Él intercede por nosotros, o Él está a nuestro favor. Tiene la idea de que Dios nos da fuerza, nos ayuda, hermanos, a ser fuertes en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier circunstancia. Dios de toda consolación es una expresión del Antiguo Testamento como la fuente última de todo acto verdadero de consolación. Y decimos que la palabra griega que se traduce consolación se relaciona con el término familiar paracleto o paraclete, que significa aquel que se pone al lado para ayudar, y que es otro nombre aplicado al Espíritu Santo también. No solo el Espíritu Santo es el paracleto, el ayudador, el consolador, sino también Dios el Padre, porque es el Padre de misericordia, es el Padre que tiene dolor, ¿sí? Se duele de nuestros problemas, de nuestras dificultades, y Él siempre está ayudándonos y siempre está al lado nuestro para interceder a favor nuestro. Y es importante entonces que nosotros sepamos que
Dios es el Dios de toda consolación. El libro de Salmos, capítulo 40, el verso 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos, consolaos. La profecía está dirigida a los profetas de Dios y les da instrucciones para insistir en el tema del consuelo para un pueblo cautivo en una tierra extranjera, a muchos kilómetros de su ciudad y de su hogar en Jerusalén. Es el futuro de Dios, que tiene planes buenos para bendecir a Israel en gran manera, porque el pueblo de su pacto nunca sería desechado por él de forma permanente. Entonces habla de la consolación y dice: consolaos, 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 pueblo mío. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros queremos este consuelo que Dios nos da? Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro paracleto, así como el Espíritu Santo. Así Dios nos consuela. Dios nos ayuda en todas nuestras dificultades. Entonces, nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios nos da la fuerza. Salmos capítulo 51. Vamos a ir a el mismo libro de Isaías. Isaías 51. Dice la profecía de Isaías 51, el verso 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su solemnidad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. El mismo Dios cuyo poder cumplió sus promesas a Abraham transformará la desolación de Israel en un Edén, tanto en sentido nacional como espiritual, y esto producirá gozo, cántico de gratitud. La idea detrás de la palabra es comunicar la palabra latín de consolación, fortis, el cual también significa valiente. Dios de consolación, Dios Padre de toda consolación, Dios de toda consolación. Pablo considera al Padre un consolador, un paracleto, paraclesis. También sabemos que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. En el libro de Juan, capítulo 14, el verso 16. Dice la palabra de Dios: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 14:26, más el consolador, el paracleto, el ayudador, el que está a nuestro lado, a nuestro favor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. 16, el verso 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces Pablo considera al Padre un Consolador, un Paracleto, así como el Espíritu Santo. Dios el Hijo es nuestro Paracleto. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1. Dice Juan 2, el verso 1. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado, un ayudador, un paracleto, ¿sí? También nos dice Hebreos 2:18. Hebreos capítulo 2, el verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Hijo es poderoso para interceder a nuestro favor y para socorrernos a nosotros. Dios, en cada aspecto de su ser, está lleno de consolación, fuerza, ayuda hacia nosotros. Pablo estaba lleno de aflicciones. Capítulo 11 del libro a los Corintios, 2 Corintios, versículo 23 al 28 nos habla de todas estas aflicciones. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos abundantemente, en azotes sin número, en cárceles, mas en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, muchos ayunos, en frío, desnudez, además de otras cosas. Sobre a mí se agolpa cada día la preocupación de todas las iglesias. Dios lo consolaba. Dios consolaba a Pablo en medio de toda esta gama de situaciones. Dios consolaba. Jesús no estaba distante de Pablo en sus pruebas. Él estaba justo allí en sus pruebas, en sus problemas y dificultades. Dios está junto allí a nosotros en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, identificándose como se identificó con Pablo, identificándose con nosotros y dándonos la consolación requerida. Dios Padre de consolación. En medio de las diferentes tribulaciones de la vida, la palabra de Dios nos brinda consuelo. Dice Romanos capítulo 15, el verso 4. Romanos capítulo 15, el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La consolación, literalmente el ánimo. La palabra de Dios no solo informa a los creyentes sobre cómo soportar la prueba, la tribulación, la aflicción, sino también los alienta en el proceso. Nos ayuda a tener la esperanza. Sin las promesas claras y ciertas de la palabra de Dios, el creyente no tiene para abrigar su esperanza en Dios, si no pone su confianza en Dios. El verso 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Recuerde que la Biblia es la palabra de vida, como poder para poder impactarnos en cualquier circunstancia. Hebreos capítulo 6, verso 12 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La Escritura contiene una gran cantidad de promesas para los hijos de Dios, pero muchas veces los hijos de Dios ignoramos toda esta riqueza, recurriendo a salidas que este mundo nos ofrece, cuyo fin no es otro que el pecado y la muerte. Sus promesas, hermanos, nos llevan de vida al recordarnos que esta situación no es la final del camino. Dios sigue siendo poderoso. Él puede obrar de manera sobrenatural para nuestro beneficio. Esta pandemia no es el fin del camino. Dios es poderoso. Dios puede obrar de manera sobrenatural para nuestro beneficio. Dios nos guarda mediante el poder de su palabra. Confiemos en Dios. Y Dios puede hacer consolar por su palabra a usted y a este servidor. Salomón dijo: ella es mi consuelo. La palabra de Dios era su consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los dichos de Dios lo habían vivificado. El verdadero consuelo viene de Dios. Él es llamado el Dios de toda consolación en 2 Corintios 1:3. Porque Él es también el Padre de las misericordias, según 2 Corintios 1:3. El término Padre significa fuente. Por lo tanto, Él es la fuente de todo tipo de bondad y misericordia. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. El consuelo es solamente una de sus muchas misericordias. Dios nos consuela cuando más necesitamos ese consuelo. Por eso dice el 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Como se enseña en otra parte, Dios no nos abandona en momentos de necesidad.
nunca te dejará Dios ni te abandonará. Hebreos capítulo 13, el verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad para soportar. 1 Corintios, capítulo 10, el verso 13. Dice el apóstol Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Incluso en el valle de sombra de muerte, Él está ahí para consolarnos. Salmos 23, el versículo 4. En efecto, cuanto mayor es la aflicción, mayor es el consuelo. Por eso dice 2 Corintios 1, el verso 5, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. El verdadero consuelo viene de Dios. Para nuestra consolación abunda también Cristo. Efesios 1:3 nos habla que todas las bendiciones espirituales se encuentran solamente en Cristo. Y para recibir el consuelo que viene de Dios, entonces debemos de estar también en Cristo. Estar en Cristo nos ayuda a poder ser consolados por Cristo, por Dios. Hay dos caminos por donde el consuelo puede llegar: por la palabra de Dios y por la oración. Es donde el apóstol Pablo le decía a los hermanos en Filipo que por nada estuvieran ansiosos, por nada estuvieran afanosos, sino que fueran conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, iba a guardar sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo. El propósito del verdadero consuelo, para consolar a otros, para que podamos ser capaces de consolar a los que están en cualquier problema. 2 Corintios 1:4. Consuelo de Dios que ofrece por medio de Cristo no es solo para nuestro consumo privado. A veces nosotros nos encanta que podamos recibir el consuelo de Dios, pero no nos encanta consolar a otros con ese mismo consuelo que Dios nos da por medio de Cristo y por su palabra. Como Dios consoló a Pablo, así también nosotros debemos consolar a otros. 2 Corintios 7, el verso 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, y lleno estoy de consolación, abundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Pero Dios, que nos consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros.
haciéndonos saber vuestro gran afecto y vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Verso 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más gozamos por el gozo de Tito, que ha sido confortado por su espíritu por todos vosotros. El consuelo puede venir directamente de un siervo de Dios, puede venir mediante su palabra, también puede provenir indirectamente de Dios a través de las exhortaciones. Cuando 1 Tesalonicenses 4:18 dice que nos animemos, que nos alentemos con estas muchas y otras palabras. Hay aflicciones en el Nuevo Testamento, en la vida cristiana. De acuerdo con muchos pasajes en el Nuevo Testamento, las aflicciones están prometidas. En Hechos capítulo 14, verso 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Filipenses capítulo 1, el verso 29, dice la palabra de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis, sino también que padezcáis por él. Puede leer 1 Tesalonicenses 3:3 y Romanos 5:3. Sin embargo, también se nos promete consolación en medio de la aflicción. Esta es la misma idea que Jesús expresó en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús también padeció aflicciones, por lo tanto, él es totalmente capacitado para consolarnos a nosotros en medio de cualquier tribulación. Hebreos 2, el verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Conclusión: Dios de toda consolación, Dios de toda misericordia, el verdadero consuelo viene de Dios y el propósito del verdadero consuelo es consolar a otros. ¿Hay aflicciones en el Nuevo Testamento? Sí las hay. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Dios está conmigo, Dios esté con usted, y que Dios le bendiga y que su palabra cumpla su propósito por el cual fue enviada. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.